En función de todo esto, entonces, resulta que se ha caído, que se ha torcido el tobillo hacia adentro. ¿Qué lesiones puede haber? Ya no la gravedad, sino qué lesiones. Pues el esguince, la luxación, la artritis traumática, la tendinitis o la fractura. El esguince, por definición, es el estiramiento, la distensión de un ligamento. Para que haya distensión o estiramiento y podamos decir que hay esguince, tiene que haber un mecanismo en que lo estire. Si la niña le duele la muñeca, la niña lleva con el dolor de la muñeca, doctora, ya 3 o 4 semanas, te caíste, te diste algún golpe. No, la verdad es que me he ido poco a poco, no le llames esguince. Eso será lo que sea, pero no es un esguince. No ha habido mecanismo de producción de estiramiento de ningún ligamento, ¿vale? Y los esguinces pueden ser leves, moderados o graves en función de la lesión histológica que se haya hecho. El esguince leve es un estiramiento de las fibras, el esguince moderado o grado 2 ya se ha roto parcialmente el ligamento y eso puede sangrar un poquito. Y veremos un poquito de quimosis en la piel al día siguiente, quizás, o a los 2 días. Y el esguince grado 3 o grave, pues ya se ha roto por completo, se sangra más y se inflamará más. Tened en cuenta también que los niños muy pequeñitos, de menores de 5 años, que se hagan un esguince, es que rebotan los niños, rebotan, son goma y los ligamentos igual son gomas muy elásticas y se estiran. Es que se cayó y cogea un poquito, se habrá hecho un esguince en el tobillo. Vamos a investigar, ¿vale? Vamos a investigar el punto del dolor, dónde provocamos el dolor, sobre todo si no hay deformidad anatómica ni gran inflamación. No, se ha caído. ¿Cómo se ha caído? Pues estaba jugando y ha girado un poquito. A lo mejor tiene una fractura capilar de tibia. De esas que pasan muchas veces desapercibida y son causa de cojera habitual, ¿vale? Eso es un esguince, como veis en el tobillo, ya os he enseñado. Y como veis, en las radiografías hay un arrancamiento de la falange, hay un pequeño arrancamiento en la punta del peroné en el tobillo, no sé si lo veis, y un pequeño arrancamiento en la falange media de ese dedo que está erecto. Eso es porque realmente esos puntos son más débiles en el niño y antes que hacerse un gran esguince a lo mejor se ha hecho un arrancamiento. Y es importante diagnosticarlo y vigilarlo para tratarlo correctamente. La luxación es el grado mayor, el grado extremo de una lesión ligamentosa, pero de muchos ligamentos además. No solamente se ha roto uno, sino que varios de los que sujetan la articulación, hasta el punto de que está suelta y se sale el hueso de dentro del... Dejan de estar congruentes los dos huesos, ¿no?, que forman la articulación. En el niño esto es más probable un desplazamiento fisario, o sea, el mismo mecanismo que produce la luxación de una rodilla, es más difícil la luxación al arrancamiento, que pase una fractura por el cartílago de crecimiento y lo desplace. Es más fácil la fractura-arrancamiento que la luxación. Lo más frecuente en los niños en general es la rótula y además luego se convierte en recidivante muchas veces y se juntan varias cosas, ¿no? Y el codo también puede ser ciertamente más habitual. Pero aún así puede uno luxarse el dedo y se luxa la falange distal sobre el primer metacarpiano del dedo, del pulgar, o se luxa la cadera. La verdad es que hay series muy cortas de luxaciones de cadera traumáticas, pero a ver, las hay. Y por el mismo mecanismo que vas en el coche, tal. Bien, entonces la luxación de la rótula, que es algo más habitual, como veis, ahí es una imagen de una luxación de rótula. Lo digo aquí ya para que no os pongáis nerviosos. Si veis una luxación de rótula, se reduce tranquilizando al niño y estirando la pierna. Y eso lo podéis hacer vosotros y quedáis como dioses. Porque además de que disminuye inmediatamente el dolor, el niño se encuentra aliviado, todo vuelve a su sitio. Y aparte de eso, mientras vais, se inmoviliza y le mandáis al hospital ya reducido y bueno, la pera. Ahora, como veis, eso es la radiografía de una luxación de rótula y arriba está el esquema de cómo se rompe el alerón, el ligamento que sujeta la rótula. Estos son dos esquemas en los cuales se ve cómo la luxación de la rótula puede ser que en vez de romperse el ligamento, arranque un pequeño fragmento de la rótula. Bueno, no pasa más. O que arranque también un pequeño arrancamiento del cóndilo. Y puede convertirse ese pequeño fragmento en un ratón articular que vaya bloqueando la rodilla ocasionalmente.
Diferente, ojo, de la luxación de rodilla. Esta es la rodilla de un adulto, lo hablaba antes con César. Yo no he visto una luxación de rodilla en un niño. Esta ya es un niño bastante mayorcito que ya ha cerrado los cartílagos de crecimiento, pero son excepcionales. Ahora os enseñaré unas radiografías en las que cae antes que la luxación, la fisis. La luxación de codo, veis que es un niño ya más mayorcito. Normalmente hay arrancamiento de la epitróclea, como veis ahí la flecha que señala. De hecho, siempre que veamos un arrancamiento en la epitróclea, eso ya lo sabemos los traumatólogos, tenemos que investigar si hubo una luxación de codo al mismo tiempo, ¿vale? Y eso, que si lo notaste muy raro, el hueso muy fuera y luego volvió a su sitio, se colocó. O sea, hay que investigarlo también, ¿vale? Veis que en el codo de abajo, el que tiene el fondo azul, es una luxación y hay una deformidad anatómica diferente al otro codo, que hay una inflamación, está todo redondito alrededor, ¿vale? Las artritis es la inflamación de la articulación por el traumatismo. Parece que radiográficamente y en la exploración no se le ve que tenga ninguna lesión ósea, ni parece que le duele el ligamento, le duele todo en conjunto, todo alrededor de la articulación. A veces aparece bruscamente tras un traumatismo el ganglión, pero la mayoría de las veces es algo sin traumatismo previo, el ganglio sinovial. Y ojo, porque a veces ocurre que hemos diagnosticado como artritis lo que era un arrancamiento, y veis el doble línea que tiene el cúbito en la parte anterior, porque este niño había tenido realmente un arrancamiento de óseo con el despegamiento del periósteo. En las tendinitis es la inflamación de un tendón traumáticamente, pues por distensión en el tobillo, por ejemplo, en vez de hacerse unos 15, hace un estiramiento de los tendones peroneos, que son los que van por fuera. Pues puede ser, pero muy raro, porque se estiran mucho, ya lo sabemos. Antes que romperse o lesionarse un tendón seriamente, arranca el núcleo en el que está insertado. Pero bueno, puede ser. Como veis en el esquema, la tracción excesiva o el estiramiento excesivo del tendón nucleano ha arrancado la tuberosidad tibial de la tibia. En el dedo ha arrancado el extensor al fragmento de la falange. Hay distintos arrancamientos, hay el trocánter menor en las radiografías de abajo. La espina ahí en la cadera, en el lado de la pelvis, veis que en el lado derecho hay también un arrancamiento óseo. A veces es difícil diagnosticar si es un arrancamiento o es el cartílago de crecimiento, como veis ahí. ¿Por qué no puede ser el cartílago de crecimiento que tienen todos los niños ahí en la tuberosidad tibial? Pues porque está mucho más inflamado, ha aparecido bruscamente, le duele en el punto de la tuberosidad tibial, lo de los Guth-Slater, pero también le duele todo el contorno alrededor por donde va el cartílago de crecimiento, paralelo a la articulación. Bueno, la fractura. De todas las maneras, tamaños y colores, porque el niño además se somete a unas situaciones en las que nosotros no nos someteríamos. Y entonces hacen cosas que al final... Y entonces aparecen lesiones que nosotros no tendríamos, pero ahí están. Ojo, porque también tanto sesión que hay ahora con el deportista de élite, estamos sobrecargando un cuerpo que no está inventado para eso. Fracturas oblicuas y espiroideas, lo que digo, el pie fijo en el suelo y giro. Fractura diafisaria larga en el fémur, fractura diafisaria espiroidea en la tibia. En el húmero es menos frecuente, estas son más frecuentes en los miembros inferiores. En el húmero o tienes el brazo, la mano agarrada y el niño gira bruscamente, todo eso es importante que nos lo digan. Puede haber con tercer fragmento, porque si ves en la tibia del centro, dice, si ahora al mismo tiempo el niño se cae hacia adelante, pues hace un tercer fragmento. Y no solamente queda la espiroidea, sino que hace un fragmento entre medias. Puede ser más compleja, trazo vertical, trazo oblicuo. También puede ser transversas en miembros inferiores porque el niño cae hacia adelante y flexiona bruscamente y entonces dobla el hueso. Y dobla el hueso y hace una fractura distal del fémur, proximal del fémur, o puede ser también transversal del húmero, transversal del fémur. O fijaros, este otro que cerca de la rodilla tiene una transversa en la que posiblemente hizo un mecanismo de flexión y de impacto exagerado, tanto que los dos fragmentos quedaron acabalgados uno al otro. Pero lo más en los niños son las de los antebrazos, de todas las formas,
tamaños y colores. Fractura sobre fractura. Como veis, más desplazadas, menos desplazadas. Y las mínimamente desplazadas, las de compresión, lo que he dicho antes, el tallo verde. El tallo verde realmente es cuando tronchamos una rama que queda no totalmente fragmentada en la mitad, sino que quedan como unos hilos ahí más alargados. A lo mejor las del cúbito y radio, que están abajo a la izquierda, son más típicas de ese estilo, pero lo llamamos todo en general tallo verde, y son simplemente aquellas en las que no termina de romperse las dos corticales, ¿vale? Fijaros que en el antebrazo de abajo de la derecha ni siquiera se ve solamente se ve doblado. Es una fractura, una deformidad plástica, en la que el mecanismo de producción fue más lentamente producido doblando el hueso. Y hablando ya de fracturas mínimamente presentes, pues las fisuras, ¿no? Ahí tenemos en la cadera izquierda una pequeña fractura oblicua. En la tibia de abajo de la izquierda se ve poco. A lo mejor vosotros sí la veis. Y en el codo se ve también poco. ¿Me estoy enrollando mucho? Tengo que hacer unas preguntas. Así. Pero fijaros aquí que intuimos la reacción perióstica que hacen después cada una de ellas. Dime la pregunta. Pues sí, vamos a pasar un poquito más ya. Deprisa. Sí, porque nos interesa ir un poco más allá. Estamos en la consulta y ya hemos hecho un diagnóstico de presunción con la anamnesis y la exploración física y queremos pedir una prueba de imagen al niño, una radiografía. ¿Qué sistema de inmovilización podemos usar así rápidamente en la consulta? ¿Y cuándo crees que es necesario que ese niño sea visto por el traumatólogo, ya sea en urgencias o a las 48 horas, o lo podemos seguir nosotros? Pues mirad, los sistemas de contención, efectivamente, vamos a hablar de dos sistemas. Provisional, y esto nos vale para en el centro de salud y para afuera. En miembros superiores, el mejor sistema de contención es pegarlo al cuerpo. El tórax hace de férula. Y cualquier cosa que hagamos sin mover el brazo que intuimos que está roto. Es decir, si tenemos que comprimir para meternos dentro entre el brazo derecho y el tórax, empujemos el tórax, no movamos el brazo. Y podemos hacer un cabestrillo de esta manera, envolviendo alrededor. Fijaros que incluso con un periódico el antebrazo se puede inmovilizar. Cualquier sistema en el que no tengamos que mover al niño. En miembros inferiores el tobillo, igual, con una esta de papel podríamos inmovilizar el tobillo, la pierna. El fémur y la cadera se inmovilizan infinitamente peor. Y lo mejor es no moverle mucho porque además está agarrotado. Vamos a tratar de que en el traslado no se mueva demasiado. Entonces lo atamos o lo unimos a la otra pierna, ¿vale? En estas grandes deformidades y en estas grandes inflamaciones y deformidades anatómicas, buscad siempre el pulso y la sensibilidad y la movilidad distal. Porque si no la tiene, vosotros no vais a hacer nada, no podéis reducir para hacerlo bien, para que desaparezca eso. Pero podéis llamar al hospital, va un niño con una lesión neurológica y te lo mando urgente para que no tenga que esperar que pase inmediatamente. Eso sería lo mejor que podéis hacer, ¿vale? Estos son sistemas que podéis tener en la consulta. Lo de la derecha se vende en internet por 5 euros la plancha. Y lo de abajo son férulas de fleje. Yo creo que no os tendríais que buscar más férulas de más maneras. Las de la derecha naranjas son moldeables y se adaptan sin necesidad de almohadillar la zona que queréis inmovilizar. Esto todos mis pacientes de osteogénesis imperfecta los tienen en casa. Y lo inmovilizan los papás. Y luego, como hay que poner algodón, por encima la venda. Y ya está. Y yo creo que en los centros de salud no necesitáis que tengamos nada. Fijaros que ahí yo inmovilicé la fractura de húmero, transversa de húmero que he ido pasando rápidamente, que era una fractura obstétrica, con un trocito de una jeringa. No hay férulas para eso. Pues le puse una jeringa, lo algodoné, lo mandé tal, porque le dolía al niño y no le podían hacer las cosas bien, pues ya está. La inmovilización definitiva, realmente cuando hay que hacer una inmovilización definitiva es porque la lesión es muy grave y ya esa nos corresponde a los traumatólogos. Yo les invitaría a que estudiarais la forma de poner una escayola y demás. Si hay que poner una escayola es que el esguince era grave o tiene una fractura en la tibia tal. Entonces, eso mejor. Pero sí que es interesante que os atreváis a quitar una férula cuando es un torus banal de un radio distal.
o cuando sepáis qué problemas puede haber de una escayola, que se vea bien los deditos, que no estén inflamados, que no estén negros, que el niño no le duela espontáneamente el talón porque eso está ocurriendo algo y a lo mejor tenéis que ser vosotros que digáis, vaya urgencias que le quiten esto. Eso es importante, que no se hinchen, que estén siempre de un color rosadito, ¿vale? ¿Otra pregunta? Para acabar, sí. Ahora estamos en el tratamiento, ya hemos inmovilizado al niño. Bueno, al niño no, hemos inmovilizado la zona fracturada o la zona que ha sufrido la contusión y decidimos hacer el seguimiento. Viene después de hacer la radiografía y que le explicamos cuándo es necesario que un niño haga reposo absoluto, cuándo reposo relativo, porque a veces decimos rápidamente, pues mire, que tome antiinflamatorios, que haga reposo, pero no especificamos qué tipo de reposo y eso en un niño es complejo, ¿no? Porque hasta qué punto un niño hace reposo relativo. Eso es complicado, sí. El reposo absoluto significa, ¿estás en la cama? Estás en la cama son situaciones excepcionales y realmente son para fracturas vertebrales, de pelvis, de cadera, en la que ha estado en reposo en la cama en el hospital, porque ha tenido que estar quedado ingresado. Luego en casa pues ya no es necesario que esté en la cama. Desde luego solamente el reposo absoluto en cama es eso. El reposo absoluto de la zona lesionada se consigue con la escayola. Cuando los traumatólogos escayolamos, bueno, es porque la única forma de hacer reposo absoluto, pero solamente hacemos reposo absoluto de esa zona en concreto y es porque es lo suficientemente importante como para tenerlo que tener inmovilizado. Fracturas, luxaciones, esguinces importantes, ¿no? Ahora, el reposo relativo, esto es ya lo complicado. ¿Qué es reposo relativo? Tienes que realmente dialogar con el niño, tienes que negociar con él la actividad que va a hacer, ¿no? Pues si él tiene una fractura de antebrazo, un torus que habéis inmovilizado y que lleváis vosotros, pues cuando le quitáis la escayola, que puede ser a lo mejor a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, ahora lo vemos, pues no puedes ponerte enseguida a reír y hacer el pino, porque te va a salir mal. Simplemente por eso, porque estás más débil. Entonces hay que negociar con él, dependiendo de la lesión que tiene, las actividades que puede ir haciendo. Pues a lo mejor el niño que ha salido de una fractura de antebrazo y es futbolista y es portero además de fútbol, pues no le quitas toda la actividad, le cedes, negocias con él en que puede ir, ya puedes empezar a jugar, a hacer el físico con tus compañeros, pero claro, el técnico dirigido hacia ti para el balonés no. Pero ya con el hecho de que le dejas algo, pues posiblemente colabore mejor. Es decir, tienes que dejarle hacer ciertas cosas que no le perjudiquen en la lesión concreta que él ha tenido y dejar esa actividad concreta para más tarde, dentro de lo que cabe. Hoy si no la amenazas, te estoy vigilando, ¿eh? Bueno, y ahora sí que ya un minuto para dar paso a César. ¿Cuándo podemos sospechar que una lesión no está evolucionando bien? ¿Cuándo debemos alertarnos y decir esta fractura no va bien? Y si es un niño deportista, ¿cuándo puede volver a la actividad deportiva? Que bueno, ya lo has comentado. Y si tiene algún papel la fisioterapia o la rehabilitación. Bueno, las lesiones leves tienen que ir de día en día mejor, es obvio. No puede doler cada vez más. Ahora, cuando hay una equimosis llamativa, cuando hay una deformidad importante o dolor importante, es una lesión más importante, más grave y posiblemente la estemos tratando nosotros. Pero en las lesiones leves, la fractura en torus, pues depende del niño. Cuanto más pequeño es, pues a lo mejor con una semana de inmovilización le basta. Si un niño de 3 años hace un torus, en una semana está arreglado. En un niño más mayor, pues son 2 o 3 semanas. Le quitáis la férula y palpáis el punto de fractura. ¿Aún le duele? Pues como este niño no para quieto, vamos a dejarte inmovilizado unos días más, ¿vale? Y es importante después a la actividad deportiva, efectivamente, sí es importante lo de que se pongan a hacer la actividad deportiva cuando ya tienen una movilidad completa y un buen tono muscular, precisamente para que no se hagan lesiones, otras lesiones por esa debilidad muscular. Es bueno incorporarse al deporte lento y progresivamente y hacer ejercicios que favorezcan la estabilización de esa zona lesionada y sobre todo con la potenciación muscular. Para evitar cualquier lesión deportiva siguiente es empezar lento y progresivamente, haciendo calentamientos, estiramientos y que vaya con una movilidad completa ya al deporte y con un buen tono muscular. Sí es importante la fisioterapia. Y ya está. Perdón por el exceso.